Hola y bienvenidos. El día de hoy les voy a mostrar cómo calcular las constantes equivalentes de estos dos sistemas masa resorte. En este caso, cuando tenemos n cantidad de resortes en paralelo y n cantidad de resortes en serie. Esto es importante y relevante puesto que te permite analizar sistemas más complejos que parten de este, cuando tenemos combinaciones, o sea, cuando los sistemas son mixtos, que tenemos serie y paralelo a la vez. Entonces vamos a empezar con la demostración, así como me lo enseñaron. Vamos a empezar primero con el número uno, que sería nuestro sistema masa resorte en paralelo, que es el que tenemos acá, pero realmente no tiene ningún orden. Tenemos que bajo ciertas condiciones, al alar la masa o empujarla, los resortes se van a comprimir o a extender cierta distancia. Pues ya conocemos la ley de Hooke, que no la vamos a interiorizar mucho en este video, pero pues conocemos la fórmula, que sería F, la fuerza del resorte va a ser igual a la constante del resorte por la deformación. En este caso, al yo empujar la masa hacia arriba, tenemos la masa en este lado, y la empujo hacia la dirección de arriba, los resortes se van a comprimir. En este caso, cuando están en paralelo, se van a comprimir con una misma deformación. Todos van a tener una misma deformación. Entonces partimos de ese principio, donde la deformación de un resorte 1 va a ser igual a una deformación del resorte 2 y pues al simplificar estos sistemas queremos que quede con un solo resorte que sea equivalente. Así que va a ser igual a la deformación equivalente o de un resorte equivalente. Bajo este principio vamos a hallar nuestra constante equivalente. Entonces, de acuerdo a estas dos ecuaciones, ecuación uno, que es la ley de Hooke, y la ecuación 2, que es la relación que tienen nuestros resortes en este sistema, vamos a despejar las constantes. Entonces, mi información uno va a ser igual a mi fuerza uno sobre mi constante de resorte uno, y esto va a ser igual a la vez a mi fuerza 2 sobre mi constante de resorte 2, y esto va a ser igual a mi fuerza resultante, que va a estar sobre mi constante equivalente. Ya con esto, con esas relaciones, vamos a seguir con un análisis dinámico. ¿Por qué? Porque el sistema está en movimiento. Entonces hacemos un diagrama de cuerpo libre y un diagrama cinético de la masa. Entonces nuestra masa M la vamos a dibujar por acá, a pesar de que no sea del mismo tamaño, las mismas dimensiones, es un ejemplo. Tenemos que si alamos la masa, o sea que si se mueve hacia abajo, la jalamos y después la soltamos, el sistema va a irse hacia arriba. ¿Por qué se va a ir hacia arriba? Por la fuerza de los resortes que van hacia arriba. Entonces, en este caso tenemos dos resortes, pero pueden haber más. Entonces tenemos nuestra fuerza uno y nuestra fuerza 2. Y cuando hacemos la equivalencia a nuestro diagrama cinético, es decir, cómo va a resultar el movimiento, tenemos que nuestra masa se va a mover pues hacia arriba, con una fuerza resultante. Hacemos nuestra sumatoria de fuerzas en el eje vertical, asumiendo que hacia arriba es positivo, y tenemos que esto va a ser igual a nuestra fuerza resultante, y asimismo la fuerza resultante va a ser igual a la suma de todas las fuerzas de todos los resortes. Entonces, si hubiera uno, 2, 3 o 4, pues sería igual a la suma. Así que en este caso vamos a estar trabajando con 2, pues van a ser solamente dos fuerzas. Ya con esto, lo siguiente es relacionar esta última ecuación con las dos anteriores. En este caso tendríamos una ecuación 3 y una ecuación 4. Bueno, relación 3 y una ecuación 4. Y pasaría a lo siguiente. Queremos dejar todo en términos de constantes equivalentes, así que vamos a tener nuestra fuerza resultante y las fuerzas que quedan las vamos a traducir de acuerdo a las relaciones que están en 3. Entonces, nuestra fuerza uno sería equivalente a decir lo siguiente, pues tenemos que fuerza resultante sobre mi constante equivalente va a ser igual a mi fuerza uno sobre mi constante uno. Y vamos a ver que mi fuerza 2, bueno, mi fuerza resultante va a ser igual a mi constante equivalente y esto va a ser igual a mi fuerza 2 sobre mi constante de resorte 2. Entonces, de acuerdo a esas relaciones, los vamos a despejar acá. Vamos a reescribir nuestra ecuación número 4 con las relaciones que acabamos de sacar. Entonces tenemos nuestra fuerza resultante y esto va a ser igual a mi K1 sobre mi K equivalente por mi fuerza número 1, por mi fuerza resultante, que parte de esta relación de acá. Y vamos a despejar también nuestra fuerza 2, entonces sería K2, mi constante 2 sobre mi constante equivalente,
por mi fuerza resultante igualmente. Aquí tenemos un factor común, vamos a factorizar o vamos a dividir todas las dos partes de la ecuación en un mismo valor, que va a ser mi fuerza resultante. Cuando dimos un valor entre sí mismo nos va a dar 1, así que nos quedaría de la siguiente forma. 1 va a ser igual a mi constante 1 sobre mi constante equivalente más mi constante 2 sobre mi constante equivalente. De acuerdo a propiedades de las fracciones, podemos decir que esto es igual a esto, a la suma de los numeradores sobre un mismo denominador. Y al despejar esto nos quedaría que nuestra constante equivalente va a ser igual a la suma de las constantes de los resortes presentes en un sistema masa-resorte con los resortes en paralelo. Y esto lo podemos escribir para una cantidad n de resortes donde mi constante equivalente va a ser igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta un n cantidad de resortes de mis constantes de resorte. Y esta sería nuestra solución 1. Ahora vamos a pasar a nuestra solución 2. Pues ahora ya tenemos nuestro siguiente sistema. Tenemos la misma ley de Hooke que aplica pues para todos los resortes, que va a ser mi fuerza es igual a mi constante de resorte por la deformación del resorte. Tenemos esas posiciones. Vamos a hacer un estudio del sistema en serie donde tenemos dos resortes, pero pueden ser más. Aquí tenemos nuestra posición 0 de acuerdo a este sistema de coordenadas, x y y, donde y hacia abajo es positivo. Y tenemos x0, x1 y x2. x0 es el inicio, la conexión del resorte con la base. x1 va a ser la conexión entre los dos resortes y x2 va a ser la conexión del último resorte con la masa. Ya teniendo esto en cuenta, cuando nosotros ejercemos una fuerza a la masa, lo que va a pasar es que la masa pues, se va a empezar a mover. Cuando hacemos un movimiento, pues se va a mover para aunque sea redundante. Pero cómo se va a mover es lo que nos interesa. Se va a mover de arriba hacia abajo como un sistema vibratorio oscilatorio, pero los resortes, el comportamiento de los resortes es lo que nos interesa en este preciso momento. En este caso, la fuerza que van a absorber los resortes va a ser la misma. Están conectados en serie, entonces va a ser la misma. Por lo tanto, la fuerza de mi resorte 1 va a ser igual a la fuerza de mi resorte 2, que va a ser igual a la fuerza de mi resorte resultante o equivalente. O sea, el equivalente a tener solamente un resorte que combine los dos sistemas. De acuerdo a esta relación nos vamos a basar. Ahora, reemplazamos la ley de Hooke en esta relación 2 y tenemos lo siguiente, que K1, mi constante 1 por mi deformación 1 va a ser igual a mi constante 2 por mi deformación 2 y esto va a ser igual a mi constante equivalente por mi deformación equivalente, por así decirlo. Ya con esto, pues vamos a empezar a despejar. Esta deformación 1, tenemos en cuenta que esto es una diferencia. En este caso, una diferencia entre posiciones. Mi resorte 1 va a tener lo siguiente. K1, en este caso vamos a denominar mi resorte 1 como este de acá y mi resorte 2 como este de acá abajo, el que está conectado con la masa. Sabemos que su posición final va a ser x1, su elongación final va a ser x1 y su elongación inicial va a ser x0. Tenemos lo siguiente, x1 menos x0 igual a k2 por x2 menos x1 y esto va a ser igual pues a mi fuerza resultante o igual a esto. Es igual. Ahora, continuando con esto, vamos a utilizar una de estas relaciones, una de estas ecuaciones. Entonces, en este caso, estas dos relaciones. Y vamos a despejar cualquiera de las dos posiciones. Entonces tendríamos que K1, X1 menos K1, X0 va a ser igual a K2, X2 menos menos K1 menos K2, X1. Ahora despejamos, puede ser x0, x1 o x2, preferiblemente un valor que esté en ambas ecuaciones, en este caso x1. Así que vamos a despejar x1, quedaría k1, x1 más k2, x1. Esto va a ser igual a k2, x2 más k1, x0. Y x1 termina siendo k2, x2 más k1, x0 sobre K1 más K2.
Esto, que sería mi ecuación 3, lo vamos a despejar en la siguiente igualdad, que va a ser la igualdad entre la fuerza 2 y la fuerza resultante. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente, que la fuerza resultante va a ser igual a K2 por X2 menos X1. Y esto asimismo va a ser igual a lo siguiente, que mi fuerza resultante va a ser igual a K2, sí, por X2, que X2 va a ser pues X2 menos K2 por X1, que X1 va a ser 3. Entonces tendríamos que K2 por K2 por X2 más K1 X0, todo esto sobre K1 más K2. Ya una vez despejado X1 en la ecuación número 4, que vamos a denominar 4, vamos a terminar de solucionar. Entonces tendríamos lo siguiente, K2X2 menos K2 al cuadrado por X2 más K1 por K2 por X0, todo esto sobre K1 más K2. Y continuamos. Mi fuerza resultante va a ser igual a K2 X2 por K1 más K2 X2 por K2 menos K2 al cuadrado por X2 menos K1 por K2 X0, y todo esto sobre K1 más K2. Vamos a despejar mi fuerza resultante como lo habíamos mencionado previamente con la relación, la ecuación de Hooke. Para los resortes tendríamos que mi K equivalente por mi deformación equivalente va a ser igual a lo siguiente. Tenemos que K2 por K1 y K2 por K2 da K2 al cuadrado. Y aquí tenemos otro K2 al cuadrado por X2. Entonces este y este se irían porque tienen signos contrarios, se restan. Y tenemos K1 por K2 por X0 y K1 y K2 por X2 por K1, que serían estos dos términos de acá que voy a señalar con un punto. Ahora, ¿cómo vamos a terminar de despejar esto? Vamos a hacer el siguiente procedimiento. De acuerdo a esta gráfica que tenemos acá, sabemos que mi información resultante va a ser la que va desde X2, desde la posición X0 hasta la posición X2. Entonces, de acuerdo a esto, conocemos lo siguiente, que mi constante equivalente va a ser multiplicada por mi información total, es decir, X2 menos X0. Y esto va a ser igual a K1 por K2, o sea, la ecuación de arriba, por X2 menos K1 por K2 por X0. Y esto lo dividimos entre K1 más K2. Vemos que hay un factor común, seguimos despejando. K equivalente va a ser igual a K2, vamos a multiplicarse por K2 por X0. Y esto va a ser igual a K1, K2 por X2 menos X0 sobre K1 más K2. Dividimos en ambas partes por X, por la diferencia entre X2 y X0. Y tenemos que nuestra constante equivalente va a ser igual a K1 por K2 sobre K1 más K2. Y esta sería la solución para este sistema de dos resortes. Pero nosotros queremos una solución general. Entonces vamos a terminar de reescribirlo. Si nosotros invertimos esta ecuación, es decir, quedaríamos con lo siguiente. 1 sobre K equivalente va a ser igual a K1 más K2 sobre K1 por K2. Si separamos esta suma de fracciones, quedaría de la siguiente forma. 1 sobre K equivalente va a ser igual a K1 sobre K1 por K2 más K2 sobre K1 por K2. Terminamos de hacer las divisiones. En este caso K1 sobre K1 se va, nos queda 1. Y K2 sobre K2 se va y nos queda 1. Entonces nos quedaría al final como 1 sobre K equivalente va a ser igual a 1
sobre K2, o bueno, sobre K1 más uno sobre K2. Y esta sería nuestra solución general. ¿Cómo lo escribimos de manera aún más general? Pues que el inverso de mi constante equivalente de los resortes va a ser igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta n cantidad de resortes de la inversa de las constantes de los resortes presentes en el sistema que estén ubicados en serie. Entonces tendríamos un caso n. Y esta sería nuestra solución. Aquí ya tendríamos nuestras dos ecuaciones para hallar nuestras constantes equivalentes de los resortes y simplificar los sistemas para que solo tenga una masa y un resorte. Muchas gracias por ver. Hasta luego.